corresponsabilidad es un tema que afecta evidentemente a las administraciones públicas, afecta también a la comunidad en sí misma, ¿no? A la ciudadanía, y especialmente afecta a los hombres que no participan, por lo que nos dicen los datos, en los cuidados y en el tema de las tareas domésticas, y también afecta a las empresas que deben facilitar precisamente esa corresponsabilidad a las personas, y en concreto en este proyecto nuestro foco es los hombres, porque es una de las necesidades detectadas a nivel europeo, es esa poca presencia, poca participación de los hombres en los cuidados, ¿no? Bueno, esto es un poco en los países donde se ha desarrollado el proyecto, y es un proyecto liderado por la UNED, donde también ha participado la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras en España, y que están afiliadas pues, desde el Ayuntamiento de Madrid a través también de su red corresponsable. Es una red nueva, ¿no?, que supongo que conocéis, me parece que se formó en el 21, de Embora, Emacunde, la red NUS, y también la PINO, la Plataforma de Permisos Igualitarios. La corresponsabilidad sobre todo aporta beneficios a las personas que pueden conjugar su vida personal y su vida familiar con el trabajo, y aporta también beneficios a las empresas. Antes se ha hablado de la productividad, del menor estrés, del aumento del compromiso, menos bajas por enfermedad. En el momento que las personas pueden gestionar sus asuntos familiares y personales con el trabajo, pues evidentemente las bajas se reducen, y eso tiene menos costes también de rotación para las organizaciones, ¿no? Aquí en esta diapositiva quería destacar, es otra de las conclusiones del estudio, que aparece en una de las guías que después os enseñaré, los obstáculos que se pueden encontrar algunos hombres, también podríamos decir mujeres, ¿no?, en las empresas a la hora de asumir sus necesidades de cuidados, ¿no? Hay algunos que tienen que ver con el tipo de empresa. No todas las empresas, por el horario, las tareas o cómo se organiza el trabajo, son adecuadas o ideales para poder conciliar. Algunas es más fácil que en otras. Bueno, es típico, se sabe que en las áreas más administrativas es mucho más fácil las políticas de diversidad y de gestión del tiempo que en las de producción, ¿no? Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí en todo caso es mucho más difícil, ¿no? Entonces habría un tipo de organización, sobre todo en la producción, o por tipos de tareas, que de esto dificultaría. Luego tendríamos todo el tema de la cultura de la empresa, ¿no? Todavía persisten en algunas organizaciones culturas laborales muy competitivas, con estereotipos de género, tanto internos como externos, que funcionan y que construyen unas relaciones de género que se trasladan también a las organizaciones, y, por ejemplo, no se valoran las necesidades de cuidado de las personas, y en los hombres especialmente, ¿no?, se los penaliza, o sufren o tienen ciertas inseguridades a la hora de solicitar ese tipo de medidas, ¿no? O bien, otro elemento, en este tipo de empresas, con este tipo de cultura, se desconocen las medidas que existen, pero no llegan a las personas trabajadoras, ¿no? Y luego tendríamos el otro obstáculo, que tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Todavía en algunas organizaciones persisten liderazgos jerárquicos, no empáticos, que no cuidan a los equipos, o que son estrictamente controladores, que van en contra precisamente de favorecer estas medidas de corresponsabilidad en las organizaciones. Afortunadamente ya hay muchas empresas que están transitando hacia modelos de liderazgo pues más transaccionales, más empáticos, ¿no?, que favorecen más estos temas. Por lo tanto, esos serían un poco los tres elementos o tres bloques importantes que nosotros hemos detectado en el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que promovería la conciliación corresponsable en las organizaciones? Bueno, relacionado con lo anterior, los liderazgos más horizontales y transformacionales, ¿no? O sea, que apuestan como un valor de la empresa, y que la empresa también obtiene beneficios en esta línea. También cuando las medidas de conciliación están recogidas en los planes de igualdad y en la negociación colectiva, porque se convierten en derechos de las personas trabajadoras, y no es algo que se tiene que negociar a nivel individual y que depende del líder o del liderazgo, de los liderazgos, ¿no? También ocurre que las demandas de los empleados, de muchas empresas, empleados especialmente jóvenes que ponen en valor sus necesidades personales y de cuidado junto con su promoción laboral, ¿no?, en el mismo nivel, exigen cambios en las organizaciones, y son también los que están produciendo cambios en algunas de las empresas, ¿no?,
Se habla de los millennials, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empresas que quieren retener el talento de este tipo de trabajador ofrecen este tipo de medidas, pues eso, como retención de talento principalmente, ¿no? Y luego, lo que más promueve la conciliación, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con la flexibilidad de los tiempos y los espacios y la gestión de la diversidad, que a veces es muy compleja en las organizaciones, ¿no? La voluntad de querer gestionar esa diversidad, ¿no? Es decir, las realidades de necesidades de cuidados de las personas son muchas y variadas, ¿no? Son los hijos, pero pueden ser las personas mayores y dependientes, cada vez más, por cierto, en más empresas, ¿no? Pero también son los autocuidados, la necesidad de autocuidado, ¿no? Y eso genera, pues, situaciones complejas, ¿no? Que a veces es complicado gestionar, pero que es posible si existe la voluntad de hacerlo, ¿no? Y bueno, algunas de las medidas que nosotros destacamos como claves o más importantes es la que tiene que ver con la flexibilidad horaria y la racionalización de los horarios, y entre ellas estas que aparecen aquí. La más importante, que es un debate que se empieza a tener ahora, de hecho hace unas semanas hubo un encuentro en Valencia donde se hablaba de la jornada de 4 días, pero más allá de la jornada de 4 días es la reducción de jornada laboral sin reducción de salario. Esa es la medida más importante que ayuda más a las personas a, a gestionar sus tiempos personales y de cuidados, ¿no? De hecho, en el Congreso de Berlín, uno de los ejemplos que trajimos de Eslovenia es una empresa que ha reducido a 30 horas la jornada laboral sin reducir el salario, o sea, con el mismo salario que si trabajan 8 horas, pero trabajando 6 horas, ¿no? Y bueno, lo que contaba es que la experiencia ha sido muy positiva porque evidentemente la gente está más contenta porque puede gestionar más su vida personal, pero eso también repercute en la organización, en mayor productividad, porque se sabe por estudios que bueno, el tiempo productivo de las personas pues está en torno a eso, a unas 6 horas, ¿no? Hay como 2 horas que calentamos la silla, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, optar por eso yo creo que es algo que se empieza a hablar, los sindicatos también, es un tema de futuro, quizá no para todas las organizaciones, pero está ahí, ¿no? Luego sería todo lo que tiene que ver con compactaciones de jornadas, que en este país es muy importante porque tenemos jornadas muy largas con el tema del mediodía para comer de 1 a 2 horas, ¿no? Bueno, pues todo lo que significa compactarlo y reducir, por tanto, las horas a mediodía, pues es muy, muy útil. La flexibilidad de entrada y salida, bancos de horas o cambio de turnos, ¿no? Este sería el cambio de turnos, uno de los temas más complicados, ¿no? En relación a la flexibilidad. Según el Real Decreto 6/2019, cualquier trabajador o trabajadora puede solicitar una adaptación de la jornada por motivos de conciliación. En la práctica solo se otorgan el 50% porque las empresas pueden alegar bueno, problemas de logística, que en muchos casos es cierto, son reales, y en otros casos es falta de voluntad o falta de querer gestionar toda esa diversidad o esa complejidad de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos que en el cambio de turno se tengan en cuenta otros criterios, más allá del que se tiene ahora muchas veces, que es el de la antigüedad y que favorece a un tipo de trabajador muy concreto, pues tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la conciliación, las necesidades de conciliación como que sea un criterio objetivo para cambiar los turnos, ¿no? Luego estaría el tema de la flexibilidad espacial, el teletrabajo, que ya se ha hablado anteriormente, entonces no voy a entrar en ello, pero bueno, ese traspaso que se ha hecho en poco tiempo de un 8% a un 20 y tantos por ciento en estos momentos, y gestionar todo eso pues es también complejo y es una oportunidad por otro lado, ¿no? El permiso de paternidad, y aquí decir que el hecho, hay en la ley del permiso de paternidad, las 10 semanas que no son obligatorias, porque los hombres tienen que negociarlo de alguna manera con la empresa, aparte de que hay mucha burocracia. Entonces creemos, o nosotros decimos en el estudio, que sería importante flexibilizar toda la burocracia que hay para solicitar el permiso y que las empresas facilitaran que se tomara de manera continuada cuando el trabajador lo solicita y no pongan trabas
como que lo tomen a tiempo parcial porque es mejor para la organización, porque como vamos a... Sobre todo en el personal directivo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es que el 75% de los hombres que toman el permiso de paternidad, sobre todo con el primer hijo, lo hacen de manera simultánea con la pareja. Con lo cual, cuando se diseñó este permiso era un poco para que estuviera el niño o la niña durante al menos un año con uno de los progenitores y que los hombres pudieran cuidar también en solitario y así crear un apego que reforzara los cuidados a medio y largo plazo. Y en estos momentos, por esas trabas que contaba, no ocurre de esa manera. Con lo cual, sería importante tenerlo presente, ¿no? Y luego también trabajar todo el tema de las dinámicas culturales, ¿no? La sensibilización en los representantes sindicales cuando negocian los convenios colectivos, que incorporen todo el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Y no solo, sobre todo porque muchas veces son hombres los que negocian la negociación colectiva, ¿no? Y su foco muchas veces es en el tema de los salarios o el tema de las horas, ¿no? Y no entran en otros temas como importantes, como pueden ser todas las medidas de conciliación corresponsable. El apoyo de los directivos es clave y supervisores. Por tanto, hay que sensibilizar al personal directivo de la importancia de incorporar estas medidas y no poner barreras a que los hombres la utilicen. Y por tanto, todo lo que tiene que ver con formación y sensibilización es clave. Y escuchar a los trabajadores, cuáles son sus necesidades, que también pueden ir cambiando a través de encuestas de clima, de las reuniones de equipo, ¿no? Cuáles son las necesidades de cuidado para ir incorporando y adaptándola en los planes de igualdad y en la negociación colectiva.